Gracias por estar del otro lado. Mi nombre es Agustín Celano y junto con Juan Francisco Sirimarco somos parte del equipo de Cybersecurity Operations de Pomelo, que es una startup que se dedica a desarrollar tecnología para ayudar a compañías fintech de la región a escalar su negocio. Como equipo de operaciones de seguridad, tomamos desde hace ya algunos meses el desafío de prevenir, detectar y responder ante ciberamenazas en el perímetro y en la infraestructura de Pomelo. Todo esto de la manera más rápida y simple posible, manteniendo consistencia con las necesidades del negocio y la realidad de una compañía fintech startup. Hoy te vamos a contar cómo hicimos para crear un flujo 100% automatizado que nos permite bloquear amenazas casi en real time, de manera escalable y coste efectiva. Pero primero te vamos a explicar parte del camino previo que transitamos con el equipo estos meses y lo que nos permitió pensar en esta solución. Uno de los primeros desafíos que tuvimos como equipo fue poder generar observabilidad en todo nuestro ecosistema. Para ello, lo primero que hicimos fue contratar un SIEM, primero que todo, as a service, y poder empezar a ingestar los distintos tipos de logs que nosotros necesitábamos, dependiendo de las distintas capas que podemos ver en el gráfico de la derecha, correlacionar eventos y poder enriquecerlos. Una vez que nos sentimos cómodos con esa observabilidad que estábamos teniendo en ese momento dado, empezamos a generar lo que son detection rules o alertas para poder defenderlas de forma manual cuando un log se iba de la media. De esa forma dijimos, bueno, ahora nos encontramos nuevamente cómodos con lo que estamos viendo, con la observabilidad que tenemos hoy en día, pero no estábamos conformes. Entonces decidimos ir un paso más allá y aprovechar estas fuentes de inteligencia que habíamos creado para desarrollar respuestas automáticas. A partir de eso fue que nace la solución de Punisher, y un poco vamos a estar contando los principales objetivos que tuvimos en cuenta a la hora de pensar esta solución y las necesidades que teníamos, que nos basamos en 4 pilares, principalmente estos 4 pilares. Por un lado, lo que queríamos era automatizar posiblemente aquellas tareas repetitivas que estábamos encontrando en la respuesta de las detection rules. Es decir, que se puedan generar respuestas, validaciones y bloqueos de forma completamente automática, sin necesidad de que ninguno de nuestros analistas esté constantemente viendo, digamos, en alerta, digamos, a la respuesta de esas rules. Luego lo que queríamos hacer era mantener consistencia en lo que son los bloqueos con una base de datos que básicamente mantenga activamente todos los bloqueos que tenemos activados, y por otro lado mantener estados de bloqueo para tener tanto bloqueos cortos para aquellas alertas que sean de severidad baja, como bloqueos por varios días o hasta meses, si se quiere, para aquellas alertas que tengan severidad crítica. Otro tema importante que nos parecía era hacer un manejo de errores correcto, es decir, tratar de manejar la mayor cantidad de eventos sin perderlos, y por otro lado definir en caso de que haya un error, tanto simplemente por integración o por algún error de procesamiento, definir qué es lo que íbamos a hacer. Por último, y más importante, la arquitectura que soporte todos los pasos anteriores que acabamos de nombrar y que se integre fácilmente con todo nuestro ecosistema, es decir, con nuestro SIEM, con nuestro posible y futuro SOAR que ahora vamos a estar contando, y con todas las plataformas de bloqueo donde queramos bloquear, digamos, aquellos IOCs que nos habían llegado en parte del payload de aquellas alertas. En resumen, el flujo, lo que propusimos de Punisher, se puede resumir en el siguiente gráfico. Supongamos que nos llega una alerta nueva. Esta alerta puede ser de distintos tipos, distintos threat types, dependiendo qué alerta estamos tratando y hayamos definido en nuestro SIEM. Luego, una vez que ya entra al ecosistema de Punisher, lo que va a hacer va a seleccionar el flujo correcto dependiendo el tipo de alerta con el que estamos tratando. Una vez ya que selecciona el playbook o el flujo por el cual debería correr, vamos a pasar a validar tanto el IOC o el indicador de ataque también podría ser, tanto para que sea correcto como para que no sea de confianza. Una de las prioridades que tomamos en cuenta fue no bloquearnos a nosotros mismos, no causarnos downtime y poder validar que no sea ninguna IP que, por ejemplo, pertenezca a un activo nuestro. Luego de esto, lo que vamos a hacer claramente va a ser bloquear ese indicador de compromiso en todas las plataformas asociadas. Y por último, vamos a notificar, tanto en caso de fallo o en caso que se concretó el bloqueo, y a su vez también ahí nos vamos a dar cuenta si es necesaria una intervención manual para que un analista se pueda sumar a partir del paso donde el flujo quedó.
Bueno, haciendo un poco de zoom en lo que es el paso de validación de DOC, que nos parecía muy importante contar, en un principio lo que vamos a hacer va a ser validar esa IP que sea válida en formato. Es decir, que la IP sea ruteable, que sea una IP pública, sea IPv6, sea IPv4. Luego vamos a validar contra un inventario propio que tenemos, y esto también es muy importante a tener en cuenta como quizás requisito previo a construir algo parecido a Punisher, es tener un inventario propio de todos los activos que tenemos en nuestra empresa y todos nuestros clientes. Esto, bueno, de paso podemos contar un poco que van a estar contando los chicos de nuestro equipo, van a dar una charla contando un poco cómo fue que hicieron este inventario puntualmente y cómo mejorar las prácticas de forma automática en la charla que se llama Cómo evitar malas configuraciones en nuestro entorno cloud. Y por último paso, lo que hacemos es validar contra terceros de confianza. Es decir, nosotros tenemos que evitar lo que sean bloqueos de crawlers, como podría ser un bot de Google, y todo el stack nuestro que tengamos de terceras partes para no evitar un bloqueo propio también. Ahora vamos a estar contando un poco lo que fue la historia en la construcción, dado que pasó por varias versiones, así que Agus va a estar contando lo que fue la primera versión de la arquitectura de Punisher. Bueno, Juancho, para contar un poquito qué forma tenía la versión 1 de esta arquitectura cuando recién arrancamos, esta primera versión tenía una necesidad puntual que era recibir las alertas de manera programática desde nuestro CM as a Service hacia este flujo nuevo de Punisher, ¿no? Por lo tanto, uno de los primeros componentes que construimos fue la API de Punisher, que básicamente tenía endpoints en los cuales recibía la alerta. Luego esa alerta era interpretada, se tomaba ese IOC, IOA, como lo quieran ver. Si es una IP, por ejemplo, se verificaba que esa IP no fuera de Pomelo a través de consultas a nuestro inventario. Por el otro lado, se verificaba que esa IP no sea de un tercero de confianza, como por ejemplo uno de los proveedores de Pomelo o uno de los clientes. Y por el otro lado, se hacían algunas validaciones más propias, digamos, de lo que es el IOC, IOA, como por ejemplo si la IP es una IP válida, es ruteable, no se trata, por ejemplo, de una IP privada, de una IP no ruteable en Internet, etc. Una vez que se procesaba ese evento, se dejaba en una queue de SQS y algo tenía que ir a buscarlo y procesarlo. Por lo tanto, surgió el segundo componente, que es el que se marca en el círculo, que es el cron. El cron, que es un cron job de Kubernetes, es una automatización que cada cierto tiempo va a esa queue, se fija si hay mensajes, si hay, se los trae, los procesa. Procesarlos es entender dónde tiene que bloquearlos, ir a bloquearlos, interactúa con la API, interactúa con la queue, interactúa también con una base de datos, una tabla de DynamoDB, que es donde deja el estado del bloqueo. Y luego había la necesidad de generar un tercer componente que procesara las bajas, es decir, cada cierto tiempo se fijara si alguno de estos actores había cumplido su pena, por así decirlo, y ejecute ese desbloqueo en las diferentes plataformas, borrando por último el estado en la tabla de Dynamo. Ahora bien, esta arquitectura, si bien servía, era funcional, tenía bastantes problemas que les voy a contar a continuación. Por un lado, no era un consumo eficiente de recursos porque se imaginan que al ser esqueduleado, cada cierto tiempo el cron iba a buscar los eventos a la queue, pero no siempre había eventos en la queue. Básicamente porque esto es un flujo que se caracteriza por tener un procesamiento eventual. No estamos recibiendo alertas todo el tiempo. La estamos recibiendo solamente cuando tenemos ciertos eventos que nosotros consideramos posible o potencialmente peligrosos. Entonces, había un consumo ineficiente de procesamiento por sobre todas las cosas. Luego también había un procesamiento diferido, porque, digamos, solamente podíamos procesar cuando se ejecutaba el cron, y el cron corría cada cierto tiempo. Y entre que yo recibía el evento y se procesaba, podía pasar tanto tiempo como tiempo hay entre un procesamiento o un schedule y el otro. Y tampoco era una solución como acortar ese tiempo de schedule, porque intensificábamos el punto anterior. O sea, cada vez más íbamos a ir a buscar mensajes cuando no había, íbamos a estar procesando sin sentido. Entonces, algo que se agrega a todo esto es que tampoco había una capa de orquestación. La orquestación la manejaba el cron y la API por sobre todas las cosas.
con lo cual presentaba serios problemas también para escalar, porque de alguna manera toda la lógica se concentraba en esos componentes y cada vez que, por ejemplo, que queríamos agregar plataformas, teníamos que ir y tocar la lógica de esos componentes. Con lo cual, si queríamos escalar por 4, por 5, por 20, la cantidad de plataformas donde bloquear ese IOC, IOA, iba a ser mucho más complicado e íbamos a estar generando también un punto de falla muy grande en esos dos componentes. Con lo cual, estuvimos trabajando y pensando mucho cómo mejorar esto y llegamos a la conclusión de que teníamos que desarrollar una nueva arquitectura, la cual llamamos la arquitectura V2. El cambio fundamental de esta arquitectura es que se transformó de una arquitectura basada en cron y microservicios a una arquitectura basada en eventos. ¿Cuál es la ventaja de esto? Por un lado, por características que les mencionaba antes, al ser un flujo que no necesita procesamiento intensivo, sino que actúa en base a estímulos, podíamos plantear una arquitectura 100% serverless y pagar solamente por el procesamiento que usábamos cuando nosotros lo necesitábamos. Es decir, combinamos lo que es una arquitectura Event Driver tradicional con serverless para armar un flujo de procesamiento pay as you go, que era muy costo efectivo en ese sentido. Bueno, cosas que son importantes destacar de esta nueva arquitectura. Por un lado, teníamos un API Gateway que exponía un webhook, y lo que hace es, ese webhook es recibir el evento, o sea, es ese payload que venía en el body del HTTP request, y eso lo pasaba, o sea, triggería un flujo de step functions, que fue la herramienta que elegimos para hacer orquestación, que también eso fue un camino que tuvimos que transitar, no fue una elección que surgió de primera, sino que en el medio probamos muchas herramientas que por una cosa o por la otra no nos terminaron sirviendo. Pero bueno, Step Functions nos permitió, digamos, armar flujos de manera rápida, utilizando funciones serverless basadas en Lambda, que nos permitían escalar y pasar de 0 a 100 en cualquier momento, apoyándonos en el cloud provider. Y bueno, así surgió el primer flujo de Step Functions, que ahí se ve como Routing Workflow, que básicamente es el que recibe primero la alerta y entiende cuál es el flujo que tiene que triggerear a continuación. Esto es porque Punisher no es nuestro único flujo, sino que nosotros tenemos también otros flujos dedicados a hacer procesamientos, enriquecimientos y otro tipo de cosas que no son bloqueo de IOCs. Pero una vez que se entiende que ese evento está para pasar al flujo de Punisher, el siguiente flujo, que ya es dentro del flujo de Punisher, es el de prevalidación, que es un flujo que básicamente reemplaza las funcionalidades que antes tenía la API, ¿no? Hace la validación del IOC, se fija si, por ejemplo, es una IP válida, si es una IP que no corresponde a Pomelo o alguno de nuestros terceros de confianza. Y por último, deja ese mensaje en la queue, tal cual lo hacía la API. Cuando el mensaje llega a la queue, se triggería el tercer flujo, que es el flujo de bloqueo, que básicamente es el que orquesta el bloqueo en las diferentes plataformas. Esto nos permite paralelizar por un lado y por el otro también entender en qué plataformas el bloqueo fue exitoso y dejar ese estado en la base de datos que sigue estando con respecto a la arquitectura anterior. Por último, la parte, digamos, de desbloqueo que antes la hacía el cron sigue existiendo, pero se ve bastante reducido en sus funciones. Es decir, lo único que hace es ir a la base, interpretar quiénes cumplieron su castigo, entre comillas, y triggerear el cuarto flujo, que es el flujo de desbloqueo, que también, al igual que el flujo anterior, paraleliza el desbloqueo en las diferentes plataformas y por último termina quitando ese evento del estado en la base de datos. Una cosa que agregamos en esta arquitectura que no estaba en la arquitectura anterior es que por un lado tenemos otra base de datos, que es la de Dismiss, que básicamente nos sirve para dejar registro de las cosas que no procesamos por algún motivo, por ejemplo, porque no era un IOC válido. Esto nos sirve sobre todo para que el equipo esté al tanto de qué es lo que pasó, qué es lo que hizo Punisher, y por el otro lado también generar métricas. Y después también agregamos un flujo de notificación en Slack, que es la herramienta que usamos todos los días para comunicarnos. Acá podemos ver un poco lo que son las capturas de los flujos que Agus recién nos estaba contando. Por un lado tenemos a la izquierda el flujo de validación, que directamente lo que va a suceder es, en cada step
tanto cuando va a validar si es un IOC válido, cuando valida contra el inventario propio o que no sea un tercero de confianza, va a ir mergeando por el resultado de cada step en un JSON directamente con la salida para, tanto en caso que sea fallida, que haya un error o que una validación no se complete, podamos tener trazabilidad tanto en la dismiss, en la base de datos, para entender cuál fue el paso que falló, así como también si tenemos algún error directamente nativo desde Lambda, estamos hoy en día lo que va haciendo el manejo de errores con los retry que te provee nativamente los step functions. Por otro lado, en caso que sea exitoso todo el flujo, se va a enviar directamente a la SQS que tenemos hacia el final, que va a terminar de disparar lo que es el flujo de la derecha de bloqueo, que va a bloquear de manera paralela en todas las plataformas que nosotros tengamos, y con que mínimamente el bloqueo sea exitoso en una de las plataformas, esto va a ser exitoso y por último se va a llevar a cabo, digamos, lo que es el put item en la DynamoDB, marcando claramente cuáles son las plataformas en las cuales se bloqueó ese IOC, como en cuáles no. Por último, tanto como para el caso fallido o el caso correcto, se va a disparar la notification en Slack, que la vamos a ver en esta misma slide. Cuando tenemos un bloqueo, vamos a poder ver esta notification, que tenemos el IOC, el type, tenemos el value, tenemos la cantidad de horas que fue castigado, digamos, ese IOC, y por último, en qué momento se debería eliminar de ese bloqueo y por lo tanto esa base de datos. A la derecha lo que podemos ver es el forgiven actuando también, que nos va a notificar cuando se desbloquea ese IOC por Slack, de la misma manera. Ahora, muy bien, lo que dijimos es, hasta acá todo buenísimo, tenemos varios flujos corriendo a la par, con muchas lambdas, todo Cloud Native buenísimo, pero decimos, ¿cuánto nos cuesta hoy en día que funcione todo eso? ¿Cuánto es el procesamiento que estamos teniendo de las alertas? Así que vamos ahora a estar contando un poco cuál es el precio de todo esto. Bien, es una buena pregunta porque recién mencionábamos que era un flujo costo efectivo, pero digamos, ¿hasta qué punto es costo efectivo hacer esto? Y nosotros decimos con Juancho armar un ejercicio de costos que está basado 100% en la calculadora de AWS. Es decir, esto lo pueden repetir yendo a la calculadora online de AWS y utilizando los mismos parámetros que utilizamos nosotros. Nosotros pensamos en un ejercicio en el cual haya un flujo que tenga 1000 invocaciones mensuales, es decir, que esté recibiendo 1000 alertas mensuales. Esos son más o menos unas 33 alertas por día, que para algunos pueden ser muchas alertas, para otros pueden ser súper pocas. Eso va a depender de la escala de la compañía. Pero creemos que es un ejercicio medianamente asequible. Entonces, estas 1000 invocaciones, para este flujo consideramos unas 12 lambdas. Cada una de esas lambdas se ejecuta en un tiempo promedio de 5 segundos de ejecución. Tiene unos 256 MB de RAM y unos 512 MB de disco efímero asignados. Y por el otro lado hay 4 flujos de step functions que tienen hasta 1000 invocaciones y 5 transiciones. Hay una API Gateway que el costo que van a ver acá es 0 porque la cantidad de invocaciones que requiere el costo mínimo de API Gateway es mucho más que 1000. O sea, el costo es mucho menos de un centavo en este caso, por eso figura en 0. Después hay 2 tablas de Dynamo, la de Dismiss y la de Process, que básicamente tiene, bueno, es una Dynamo con Dynamo Streams encendido. Considera ítems de 512 bytes cada uno, JSON de 512 bytes. Tiene hasta 4 GB de storage mensuales que estaríamos incorporando. Esto es una exageración, es mucho menos, pero bueno, lo exageramos un poco. Hasta 1000 eventos de escritura y hasta 1000 eventos de lectura. Y por el otro lado, una SQS que es FIFO y que consideramos que tendría hasta 4 GB de input y hasta 4 GB de output. También, esto es una exageración, pero para que se entienda en el ejercicio, toda esta arquitectura basada en estos componentes nos estaría dando un costo aproximado de $2,50 mensuales o casi $30 anuales, que para lo que es una solución de mercado no existe. Bueno, empezando con las conclusiones finales, un poco las ventajas que hoy en día o features que le vemos al desarrollo de Punisher es
Primero que todo, tenemos hoy en día un desarrollo 100% custom, lo que nos permitió adaptarlo constantemente a nuestras necesidades. Por otro lado, la integración no fue para nada difícil, dado que tener un desarrollo Cloud Native se adaptó fácilmente a todo nuestro ecosistema y pudimos integrarlo fácilmente con lo que es el CIEM y con las plataformas de bloqueo. Tenemos una respuesta efectiva, costo efectiva si se quiere, dado de que casi en real time tenemos el bloqueo de lo que es cualquier tipo de IOC. Es escalable, dado como Agus contaba recientemente, tenemos los flujos modulados y desacoplados, entonces podemos reutilizarlos en cualquiera de los flujos y de tipos de detection rules que queramos armar. Y por último, de confianza, no solo por el manejo de errores que hoy en día tenemos definidos, sino también por el hecho de evitar de bloquear y todas las validaciones necesarias para no bloquearnos a nosotros mismos causándonos downtime. Bueno, y para terminar y empezar un poco lo que son las conclusiones, lo que podemos es contar un poco los next steps que estamos pensando para Punisher. Por un lado es sumar nuevos playbooks, nuevos sources y nuevos tipos de IOCs, como podría llegar a ser, por ejemplo, un hash, un dominio. Luego también estamos pensando en tener nuevas integraciones, tanto como para la parte de validación, de generar más inteligencia y enriquecimiento en todas las rules y los flujos que estamos teniendo, como podría ser Virus Total, podríamos integrarnos, que estamos haciendo contra The Hive, y poder también compartir contra MISP todos nuestros IOCs con la comunidad, poder bloquear en más plataformas nuestros IOCs. Luego también estamos pensando en poder reportar para que cualquiera del equipo de otros equipos puedan reportar directamente y bloquear, pasando por los flujos, cualquier tipo de EUC. Y por último, para llevar el proyecto a un estado de madurez superior, estamos pensando en poder sumar métricas de tanto de los flujos fallidos como los flujos de ejecución. Y por último, lo que queremos es compartirles algunas lecciones aprendidas de toda esta historia, digamos, que fuimos construyendo, así que algunos pensamientos finales que va a estar compartiendo Agus. Bueno, como primera medida hay que destacar que la elección de una arquitectura basada en eventos apoyada en serverless fue muy útil para nosotros porque de alguna manera logramos ese cometido de hacer una arquitectura que pueda escalar de 0 a 100 en cualquier momento, pero que a su vez sea costo efectiva. Es decir, que apoyándonos en las funcionalidades de serverless y el formato pay as you go que nos ofrecía el cloud provider, de alguna manera minimizamos el costo al mínimo posible. Otra de los aprendizajes que tuvimos mientras estábamos construyendo este flujo es que es muy importante trabajar en un inventario como un paso previo a construir este flujo. ¿Por qué? Porque lo peor que te puede pasar es que te hagas una autodenegación de servicio o que le deniegues servicio a un tercero de confianza y que afectes de alguna manera el negocio. Así que, de nuevo, hacemos esa recomendación, como dijo Juancho anteriormente. Si quieren trabajar en un inventario propio de manera fácil, hay una charla que da el equipo también en esta misma conferencia, de la mano de Gustavo Ortega y Pablo Giovio, que toca este tema de cómo armar un inventario fácil en el cloud provider. Después, otro aprendizaje es que poder desacoplar todas estas funcionalidades en pequeñas funciones, de alguna manera nos asegura escalabilidad, pero también nos permite reutilizar componentes, con lo cual eso es algo que nos facilita el desarrollo a medida que vamos escalando en flujos. Otro aprendizaje que nos llevamos de todo esto es que es sumamente importante poder estandarizar inputs y outputs. ¿Por qué? Porque este flujo se basa en un pasamanos. ¿Sí? Es una función recibe el output de la función anterior. Entonces, es importante estandarizar qué es lo que tiene que recibir una función y qué es lo que tiene que, de alguna manera, retornar para que la siguiente función entienda qué es lo que tiene que hacer. Otro aprendizaje relacionado con funciones es que lo más conveniente siempre es minimizar el scope o el alcance de cada función. ¿Por qué? Porque eso hace que sea mucho más fácil reutilizar ese componente y por otro lado también hace que haya menos riesgo de que haya algún error en ejecución de esa función por algún bug, algún error de lógica. Y por último, otro aprendizaje relacionado con el uso de esta arquitectura y funciones serverless, es muy importante tener una buena estrategia de monitoreo y es tan importante monitorear una función standalone como todo el flujo completo, porque digamos, la ventaja de todo esto es que se hace sumamente desacoplable y escalable, pero la desventaja
es que son mucho más componentes individuales que monitorear. Y eso es importante tener en cuenta a la hora de poner algo en producción, porque hay que poner el ojo en cómo están funcionando individualmente esos componentes. Así que bueno, esperamos que se hayan llevado aprendizajes de esta charla. Les agradecemos por estar del otro lado. También agradecemos a la organización por invitarnos. Y bueno, los esperamos en el espacio de Q&A por cualquier pregunta que pueda surgir. Les mandamos un abrazo. Gracias a todos. Gracias. Intelligence is the foundation of any good business. But if every good business has it, how do you stand out? Intuition. When enabled by technology, intuition stops feeling like a hunch and starts looking like confidence. The confidence you get when you work with Cognizant, where we engineer every aspect of your business, technology, processes, and experiences to anticipate expectations and act instantly. This is intuition, and we can engineer it. Y acá estamos de vuelta para otro Q&A con nuestros speakers en el track de seguridad. Y estoy acá con Agustín y con Juan, que acabamos de escuchar su charla. ¿Cómo están, chicos? Hola, buenas. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Desde dónde nos saludan? Por acá desde Barcelona, puntualmente. ¿Y vos, Agustín, también? Por acá desde Buenos Aires. Desde Buenos Aires. Bien, buenísimo. Bueno, tengo una primera pregunta de Gonzalo que dice, ¿por qué necesitaron una queue? Bueno, si querés la respondo yo, Juancho, esa. En la arquitectura B1 que habíamos planteado, la idea era que los eventos queden en una queue y se traigan desde allí por diferentes jobs. Y la queue lo que nos permitía era agregarle un componente de confiabilidad y aparte permitir la paralelización, digamos, de ese procesamiento. Y cuando mudamos a la arquitectura B2, digamos, también podríamos haber hecho un cambio de la queue, podríamos haber usado, no sé, event bases, podríamos haber usado SNS, topics o lo que fuera, pero la realidad era que es mucho más cómodo para nosotros, digamos, darle continuidad a esa queue, que además es un componente confiable y de alguna manera nos quita overhead de tener que pensar cómo nos integramos con otro componente nuevo, etc. Aparte que es muy barato, no tenía mucho sentido removerlo. Bien, buenísimo. Tengo otra pregunta por acá que dice, ¿por qué eligieron una arquitectura event-driven? ¿Qué problemas se encontraron en el camino? ¿Y cuánto tiempo les tomó llevarla a cabo? Bien. ¿Querés que responda yo, Juancho? Dale, si querés. Dale. La parte de arquitectura, respondo y vos si querés contar un poco de los problemas que nos encontramos. Elegimos una arquitectura event driven porque, digamos, esto se trata de un sistema de respuesta automatizada ante amenazas, ¿no? que están basadas en alertas. Y las alertas no es algo que ocurre todo el tiempo, ocurre esporádicamente, entonces no requiere de procesamiento intensivo. Montar un clúster, por ejemplo, para desplegar esta solución es un desperdicio de dinero y de procesamiento cuando uno puede apoyarse, digamos, en el caso de una empresa de Cloud Native, en los servicios del Cloud Provider y mezclar lo mejor de dos mundos, ¿no? Las arquitecturas Event Driven con lo que es serverless. De esa manera, nosotros nos aseguramos de que solamente procesamos cuando hay eventos y solamente pagamos ese mínimo procesamiento que estamos usando, que en realidad es muy poquito, porque el procesamiento de una alerta con todas esas tareas que mencionamos no lleva mucho tiempo ni muchas unidades de procesamiento. Sí, ahí de alguna forma lo que pudimos es ganar tiempo por un lado, en comparación un poco ahí lo que contábamos en la charla, ganamos mucho tiempo en los bloqueos directamente sobre lo que fue la versión 1 y también para hoy en día las alertas que estamos procesando para una startup como es Pomelo. La verdad que fue mucho lo que ganamos gracias a crear una arquitectura event driven, a disparar directamente eventos, directamente una vez que, por ejemplo, se triggeraba cualquier tipo de alerta y no estábamos haciendo ningún tipo de procesamiento de más. Así que bueno, un poco es eso. Buenísimo, buenísimo, bárbaro. Y cuéntenme, ¿cómo se les ocurrió
hablar de este tema? Digo, ¿cómo fue que planificaron esta charla? Y fue un poco por la intención, perdón, Juancho, y quería comentar esto, fue un poco la intención de poder dar una idea de cómo implementamos un flujo automatizado 100% escalable y coste efectivo en una compañía que es una startup que acaba de comenzar, ¿no? Porque Pomelo no tiene mucho tiempo de operación, tiene apenas un año y pico. Entonces, mucha gente hoy, viste que está muy de moda el tema del surgimiento de las startups, ¿no? Ujú. Y entonces mucha gente está en una situación similar, ¿no? ¿Cómo hacemos SEC en una startup que está tal vez en una etapa de maduración en la cual tiene que gastar lo menos posible, todavía está validando, digamos, su tesis, y tiene que hacer cosas copadas, cosas efectivas, pero manteniendo el consumo de budget al mínimo? Entonces, un poco la idea era transmitirles ese conocimiento o esa experiencia que tuvimos puntualmente en este caso, ¿no? Es una startup. Buenísimo, buenísimo. ¿Algo más que les gustaría agregar? ¿O alguna pregunta Sí, que no les hicieron? ahí un poco, siguiendo con lo que contaba Agus recién, queríamos no solo compartirlo para, digamos, cualquier startup, persona que está arrancando, digamos, que le pueda llegar a servir, como hicimos, sino también invitarlos a que si lo solucionaron de alguna otra forma, si encuentran como alguna mejora o preguntas que no hayan surgido ahora, a contactarnos, digamos, para compartir un poco la experiencia tanto conmigo con Agus por las redes. Buenísimo, Y muy bueno, y desde rapidito. ya, gracias. Muy rapidito, ¿a dónde los pueden contactar? LinkedIn Bien. y Twitter, para los dos casos, creo. ¿Cómo son sus handles? Súper rápido. Mancho. Juan Francisco y en bajo S por Twitter y bueno, si no por mi nombre directamente en el LinkedIn. Excelente. Bueno, si se quedaron con Bien. ganas de hacerles más preguntas, ya saben dónde escribirles. Chicos, les agradezco por venir hoy. Y a los que están allá, hacemos una brevísima pausa y ya volvemos. Vamos a nerdear.